El que cree en mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. El domingo 18 del tiempo durante el año se nos presenta un momento de transición en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En este ciclo B, nosotros hemos interrumpido la proclamación del Evangelio de Marcos, después de que Jesús ha sentido compasión. Luego, el domingo anterior, realizó el signo de la multiplicación de los panes, leído en el ciclo B desde el Evangelio de Juan. Luego, si nosotros miramos en nuestras Biblias, hay un relato en medio del signo y el discurso, que será el que tiene que ver con Jesús, y el signo también, un poco un milagro vinculado al agua. Ahora nos encontramos con este momento importante, que es como la introducción, digámoslo así, al discurso del pan de vida. Los versículos iniciales de este discurso nos presentan, en primer lugar, como la comparación que hace Jesús de lo que ha ocurrido entre el milagro, digamos, del primer testamento, del maná, y lo que ocurre en la multiplicación de los panes. Hay una transición. Todavía Jesús no entra en el discurso a proclamarse completamente como el pan de vida. Eso irá más adelante en el discurso. Pero sí nos encontramos momentos fundamentales de esta primera parte, donde aparece una continuidad de alguna manera en una historia de salvación. Y en esa continuidad, Jesús poco a poco se abre para ser descubierto por la comunidad creyente como el pan bajado del cielo. Y la liturgia precisamente del domingo hace énfasis en ese aspecto. La primera lectura del libro del Éxodo nos recordará que es Dios quien hace llover el pan del cielo. El Salmo nos recordará también que es Dios quien da el pan, que es Dios quien provisiona, digamos, y da de comer a su pueblo. Pero ahora el Evangelio nos empieza a abrir el horizonte de lo que será el gran discurso de despedida. Jesús se pone como punto de llegada: el que cree en mí, el que cree en mí. Y recordemos que aquí es fundamental la experiencia del creer joánico, el creer como adhesión permanente a la persona de Jesús. Creer en Jesús no es aceptar doctrinas. Creer en Jesús no es meterse en una ideología. Creer en Jesús desde el Evangelio de Juan es fundamentalmente adherirse permanentemente a Él. Y por eso, si nos adherimos permanentemente a Él, tendremos vida. Si nos adherimos permanentemente a Él, no tendremos hambre. Si nos adherimos permanentemente a Él, no tendremos sed. Que el Señor entonces nos fortalezca en este domingo, nos ayude para descubrirlo en la asamblea que se reúne, en la comunidad creyente y en el pan que se parte para todos en la Eucaristía. Que Dios les bendiga. Palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular